aquí está la calificación de qué cosa es perjuicio grave. Primero, ¿cuándo es un perjuicio grave? Cuando la subvención ad valorem sea superior al 5%. ¿Qué significa esto? A ver. Lean el texto de la convención. Lean el texto convencional. Aquí les he hecho solamente el resumen. Ahí tienen el texto de la convención, ¿no? ¿No vienen ustedes sin texto de la convención? A ver. Se considera que existe perjuicio grave en el sentido del apartado C del artículo 5 en los siguientes casos. A. Cuando el total de subvención ad valorem aplicado a un producto sea superior al 5%. B. Cuando se trate de subvenciones para cubrir pérdidas de explotación sufridas por una rama de producción. C. Cuando se trate de subvenciones para cubrir pérdidas de explotación sufridas por una empresa, salvo que se trate de medidas excepcionales que no sean recurrentes ni puedan repetirse para esa empresa y que se apliquen simplemente para dar tiempo a que se hallen soluciones a largo plazo y se eviten graves problemas sociales. D. Cuando exista condonación directa de deuda, es decir, condonación de una deuda de la que sea acreedor el gobierno o se hagan donaciones para cubrir el reembolso de deuda. Bien. Primero, ¿está permitida la subvención o no? Pregunto, ¿está permitida la subvención o no? ¿Todas? ¿O solamente para la agricultura y la investigación? Solamente para el gobierno. Para todos. Sin límite. Puede subvencionar a todos. De manera específica. Subvenciono a la empresa tal porque es de mi cuñado. Se acabó. El problema es que no pase del 5%. Recuerden, la práctica desleal, al revés del delito, la práctica desleal está permitida, regulada, medida. El delito no. Yo le robo a su compañero su celular y lo vendo por 6 soles, es un delito. ¿Bien? Pero en la práctica desleal no, está permitido. Es como permitir que efectivamente le robe el celular siempre y cuando, no será delito siempre y cuando esto valga 3 soles. Si vale 6 ya no, pues. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el límite? Aquí está. Dice, aplicado a un producto sea superior al 5%, o sea, hasta el 4,95% pasa piola. Igual que el dumping. ¿El dumping hasta cuánto es? 2,45%. Sí, señor, está haciendo dumping, señor. Le voy a demostrar con documentos que estoy haciendo dumping por el 2,4%. ¿Y qué me va a decir? ¿Práctica desleal? No, en absoluto. Buenas noches. Pasa nomás. Entonces, está permitido. Bien. Otra, cuando se trate de subvenciones para cubrir pérdidas de explotación sufridas por una industria. Profesor, pero ahí creo que me confundí un poco. A ver. Usted acaba de decir que todas las subvenciones están permitidas, ¿no? Que la práctica desleal sí se permite. En general, toda práctica desleal es permitida, siempre y cuando no supere determinados rangos. Pero eso también, o sea, entendiendo también la prohibición del artículo 3, no se acaba de mencionar, no está permitida, excepto las del artículo 3. Así es. ¿Ya? Bueno, entonces, en regla general, el dumping y la subvención está permitida siempre y cuando no sea grande, no origine un daño. ¿Cuál es ese límite? El 2,5. ¿Bien? ¿Existe perjuicio grave? Cuando se trate de subvenciones para cubrir pérdidas de explotación sufridas por una industria.
Supongamos que una industria de uno de ustedes, ¿no?, ha tenido pérdidas. Y yo las repongo, pues. ¿Cuánto has perdido? 50 millones de dólares. Aquí te doy. Miren, ustedes contemplaron hace unos 10 o 6 años atrás que los bancos en Estados Unidos tuvieron grandes pérdidas. Y el el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos otorgó millones de dólares en subvención para que se recuperen los bancos. Como se trata de servicios y los servicios no están regulados por estos convenios, nadie protestó. Y esta es la paradoja del comercio internacional. Si una empresa o un sector de la industria nacional tiene pérdidas y el Estado repone esas pérdidas y esa empresa está exportando a otro sitio, la otro país, que es el país importador, podría deducir una acción de subvención. Pero si eso mismo ocurre en un banco, nadie puede reclamar que haya una subvención. ¿Y si ese banco forma parte de un conglomerado donde también está parte de empresas que exportan? No tiene nada que ver, porque es un banco. Así es. ¿Por qué razón? Porque el rubro servicios no está dentro del convenio de la OMC. Perdón, no está en el convenio de dumping y subvenciones. ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo han crecido las empresas de logística? ¿Se han puesto a pensar que muchas empresas de logística han sido cuestionadas por tráfico de drogas? Bueno, a través de la logística de servicio puro, yo podría estar haciendo dumping. Ya no subvención, pero sí es dumping. Reduzco mis costos de transporte, reduzco mis costos de envase, mis costos de embalaje. Y el rubro de logística es difícil de poder percibir porque las transferencias son online. Regresando al tema, dice, hay perjuicio grave si una empresa que tiene pérdidas, estas son cubiertas por el Estado. Las pérdidas. Hay perjuicio grave también cuando existe una condonación directa de deuda, que es lo que le mencioné yo, el caso de lo que hacía México, ¿no? México no condonaba la deuda, sencillamente no te la cobraba. Brasil no condonaba la deuda, te cobraba intereses, solo que dejaba que pagues con un año de retraso, sin moras. Y entonces llega a haber, por términos financieros, un resultado negativo. Ya no pagas intereses, sino pagas menos intereses. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando hablábamos nosotros el incumplimiento esencial en los contratos de compraventa internacional? ¿Saben en qué consistía el incumplimiento esencial en el comercio internacional? Ustedes están con Alzheimer ya. Se olvidan de lo que conversamos hace 2 semanas. No, habíamos conversado A ver. sobre el cumplimiento esencial, que es cuando se me priva de algo que yo tenía derecho a recibir. A esperar. Muy bien. Muy bien. Entonces, el incumplimiento esencial, como acaba de señalar su compañera, es el perjuicio
que yo experimento cuando dejo de percibir algo que tenía derecho a recibir. ¿Bien? Y entonces aquí hay un caso de incumplimiento esencial. Dice, no existe perjuicio grave, dicho de alguna u otra manera, no existe incumplimiento esencial si el país otorgante de la subvención demuestra que ella no ha desplazado, obstaculizado, subvalorado o haya ocasionado el aumento de la participación en el mercado mundial del país que la otorga. ¿Bien? Fíjate, si yo otorgo una subvención, pero demuestro que ella no ha desplazado, no ha obstaculizado, no ha subvalorado o ha ocasionado un aumento en mi participación en el mercado mundial, entonces no es un perjuicio grave. Este es un sentido de justicia. He otorgado una subvención, sí señor, le he otorgado. Pero ese otorgamiento de subvención no ha originado un desplazamiento, una obstaculización o subvalorado al producto donde llega. Esto ratifica lo que he mencionado hace un momento. La subvención está permitida, está tolerada. Incluso podría decir, sí señor, he otorgado subvención. Pero esa subvención que he otorgado a mi producto, que ha ido a su mercado, o sea, ha llegado el producto a su mercado a un precio subvencionado, sí, yo he otorgado esta subvención y por eso mi producto ha ido a su mercado. Pero eso no ha originado un obstáculo o ha impedido el desarrollo de su industria nacional. Han sido otros factores. Bien, esto tiene que ver con lo que conversamos en clases pasadas, que es el incumplimiento esencial. Sí, señor, recuerden el ejemplo que le dije de la persona que se iba al aeropuerto y que no lo dejaban embarcar. Pues, sí, señor, yo impedí que fuera a tomar el avión y por esa razón él no firmó un contrato de $5 millones. Pero el avión se cayó, señor. Entonces yo no he cometido un incumplimiento esencial. Al contrario, tiene que pagarme $5 millones porque le he salvado la vida. ¿Bien? Este es un sentido de justicia. Los abogados legalistas dirían, no, señor, mire, perdió el contrato. ¿Cómo que perdió el contrato? Señor, le he salvado la vida. Al contrario, tiene que pagarme a mí $5 millones. Lo desembarqué, no lo dije que se embarcara en ese avión que se cayó a los 30 minutos. Así que aquí hay, y esta es una innovación del derecho sajón en nuestro ordenamiento. Una acotación para complementar lo que había explicado. Sí, gracias. Solamente recordar que el acuerdo sobre subvenciones es son como dos acuerdos, ¿no? Porque así como el acuerdo antidumping establece las disciplinas para neutralizar prácticas de dumping en el mercado interno, el acuerdo sobre subvenciones tiene dos mecanismos, ¿no? Uno es parecido al del acuerdo antidumping, que es para neutralizar las prácticas de subvenciones en los envíos del producto subvencionado al país nacional que hace la investigación, que es lo que hacemos acá en INDECOPI, pero la PAR tiene el otro instrumento que es un instrumento multilateral, ¿no? En donde un país cuestiona las subvenciones de otro país porque están siendo, por efecto de las subvenciones, las exportaciones del país que denuncia está siendo desplazado en terceros mercados. Es un caso a nivel internacional. Entonces allí el país que denuncia tiene que irse a la OMC y abrir la investigación allá. No es un procedimiento en sede nacional, ¿no? Y en esos casos se habla de perjuicio grave. Un ejemplo de perjuicio grave está dado por el caso de Estados Unidos con Brasil, el famoso caso del algodón, ¿no? En donde Brasil cuestionaba que Estados Unidos estaba dando subvenciones y que esas subvenciones no estaban causando perjuicios a su rama de producción brasileña en el mercado brasileño, sino a la rama de producción brasileña en sus exportaciones a terceros mercados. De hecho, los países africanos también tenían ese mismo problema. La subvención americana hacía que el precio del producto a nivel internacional bajara, con lo cual eso les generaba daños a los productores, por ejemplo, brasileños o africanos, que tenían que ir con su producto, con su algodón a terceros mercados y recibir menos precios por efecto del abaratamiento del producto en
razón a la subvención americana. Entonces, ahí es donde sale este perjuicio grave y donde necesitan, por ejemplo, temas de si la subvención que da, por ejemplo, en ese caso Estados Unidos, está desplazando a Brasil en terceros mercados, por ejemplo, Europa, ¿no? Europa puede ser un comprador de algodón y claro, lo que encuentran los brasileños es que sus exportaciones a ese país están siendo desplazadas porque Estados Unidos está vendiendo más barato y los europeos quieren comprar algo más barato, ¿no? Entonces ahí recordar un poco este tipo de elementos, como bien lo he señalado, del incumplimiento esencial que están vinculados a este segundo escenario que prevé el acuerdo sobre subvenciones, que es un escenario más multilateral, en donde ya hay discusiones a nivel de países ante OMC y no investigaciones nacionales como la que hace el INDECOPI, ¿no? Te agradezco por la exposición. Miren, lo que dice su compañero es totalmente cierto. Nosotros estamos analizando la subvención que nos afecta directamente. Entra un producto a un menor precio de valor de destino que el valor de origen. ¿Sí? Pero hay otra realidad, que es lo que le llaman hoy día en la estrategia militar los daños colaterales. No me hace un daño a mí, no, porque aquí no viene ese producto, pero va al Ecuador y eso origina que se desplace hacia mí. Es un efecto colateral. Bien, hecha esta explicación que le ha hecho su compañero, debo de mencionar lo siguiente, o a raíz de eso. En el texto de los convenios de la OMC se habla de territorios o de países miembros, o perdón, de miembros. No se habla de países. Si ustedes ven el texto de la OMC, no habla de países, sino que se afecte a otro miembro. ¿Por qué razón? Porque todo el texto de la convención no habla de países, porque nosotros tenemos la concepción de que cada país es como el Perú, tiene su territorio y en consecuencia es un país y es un Estado miembro de la OMC. Pero dentro de la OMC no solamente hay países, igual que el Perú, sino hay territorios. Por ejemplo, muchas de las islas británicas son territorios. Los Estados Unidos tienen territorios en ultramar, donde, por ejemplo, se hacen en una de sus islas, se hacen las ropas para Macy's. ¿Por qué? Porque en ese territorio no están sujetos a su impuesto, no hay IVA, no hay impuesto a la renta, enfrentan mano de obra que es local, es una isla pequeña y muchas veces esos territorios, que así se llaman, o islas, tienen una mano de obra itinerante. Llegan miles de coreanos, miles de indonesios, miles de africanos, están ahí 2 años y producen y por supuesto no tienen beneficios sociales. Entonces, en la OMC está integrada no solamente por estados similares a los del Perú, sino estados federados, como Argentina, Brasil, Estados Unidos o Canadá, en los cuales no solamente hay una ley general, sino cada estado tiene su propia norma. Y por otro lado, hay territorios, como estas islas que estoy indicando. Entonces, para completar la explicación de su compañero, él ha sido muy ilustrativo, ha dicho, sí, usted está explicando la subvención local, sí, efectivamente. Nuestra explicación es una subvención local, o sea, los productos que entran subvencionados al territorio peruano. Pero hay otros casos donde el Perú podría accionar, no porque entre ese producto al Perú, no entra, pero sin embargo entra a otro país y de rebote nos afecta a nosotros, que es el caso de la industria textilera, el caso de la industria de electrónica, que bueno, como no tenemos nosotros en ninguna industria electrónica, no tenemos como derecho de reclamar. La industria podría ser. Pero la industria sí, ¿no? Por ejemplo, yo veo que ahora ustedes ven un bonito ejemplo, una bonita experiencia, mejor dicho, de lo que puede estar ocurriendo de dumping en el Perú, es visitar un día Wong está haciendo una política predatoria contra la industria nacional. En primer lugar, antes ustedes iban y buscaban arroz paisana, no sé cuánto, ahora no, hay arroz Wong. En segundo lugar, van y buscan, dice, aceite Wong.
Y últimamente están viendo que hay productos de una marca X, pero que son mandadas a hacer por Wong en el exterior e importadas para acá. Entonces ahí tienen un excelente escenario, irse una buena tarde, un buen sábado y ver producto por producto. Y hoy día yo he descubierto que algunos productos electrónicos, no solamente electrónicos, lo más fácil, los productos del hogar, estas cajitas, toallas, almohadas, dice una etiqueta y dice, importado exclusivamente por Cencosud. Y son de países del Asia. Así que en el Asia, y sobre todo en la China, te hacen cualquier cosa, con cualquier marca. Y probablemente están haciendo daños colaterales a la industria. Cuando la industria nacional reaccione, ya está muerta ya, pues. Ya no hay quien. ¿Bien? Entonces, eso es a lo que se refiere su compañero, los esquemas de subvenciones. ¿Bien? De hecho, hace un tiempo los mexicanos mostraron una seria preocupación por la ropa china. Hablaban de subvenciones que daba el gobierno chino a la ropa. Y cuando uno veía el anuncio que México mandaba a la OMC sobre sus preocupaciones y el eventual inicio de una disputa, México no hablaba de que esa ropa china entraba a su país, sino hablaba de que esa ropa china iba a Estados Unidos. Y Estados Unidos es un mercado muy importante para México. Claro. Entonces decían, las exportaciones chinas a precios subvencionados estaban desplazando mis exportaciones en ese mercado. Que a los Estados Unidos. Claro, claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los salvadoreños? Yo creo que el mayor daño que le han hecho a la industria textilera peruana, más que los chinos, son los centroamericanos, ¿no? ¿Por qué llegan muchos chinitos a Centroamérica y encuentran que hay una mano de obra muy barata, y entonces tienen un buen algodón y comienzan a hacer productos? Entonces no son productos chinos. Yo creo que el mayor daño que han de haber sido Salvador, ¿no? Que es la ciudad más, o el país más americanizado que hay de todo el continente, ¿no? Y ellos son los que más daño pueden haber estado haciendo, ¿no? Primero porque son chiquitos, entonces no, ¿cómo te vas a meter con un país chiquito? O sea, la imagen del chiquito, ¿no? Que es lo que hoy día en ciencia política es la dictadura de las minorías. O sea, los grupos más pequeñitos dicen, ¡ay, no, abusan de mí, yo soy un país pequeño, miren! ¿No? Y entonces tienen prácticas de dumping y de subvenciones, ¿no? Y de hecho hay una gran relación Salvador con el Perú. En la época de la colonia existía lo que se llama hasta hoy día el bálsamo del Perú, que el único país que produce bálsamo, que es un aceite, una resina, pero muy fina para relojería, se llama bálsamo del Perú. Y se llama así porque en la época de la colonia se producía en El Salvador, pero no se vendía de El Salvador, se vendía de Lima, porque el aeropuerto del Callao, o el puerto del Callao, es el más famoso en esa época de la colonia.